Hola, hola, a ver si se me ve bien. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches a todas y todos. Estamos aquí, ¿se me oye bien? Solo veo a Luis Mari Fernández, sé que Yago está mirando. El resto me podéis confirmar que se me oye perfecto. A los invitados os tengo ahí y os puedo ver haciendo así, si me hacéis así. Gracias. Bueno, un mes más tenemos la katana del Salto Diario Twitch, el programa de comunicación política dirigido por Paula Poff, que soy yo. En este caso, bueno, lo primero de todo, las típicas cositas publicitarias del Salto. El Salto es un medio de comunicación que no se financia con bancos, ni anunciantes, ni los malos. Bueno, anunciantes tienen, pero son de los buenos, y los buenos suelen tener poquita pasta. Entonces, una de las formas de ponerle remedio y a garantizar la sostenibilidad de medios como este es suscribiéndose, apoyándoles, generando una comunidad crítica y potente que garantice la sostenibilidad y sobre todo la independencia de este tipo de medios. Así que el primer pin publicitario, ya sabéis que es lo de siempre, que es deciros que suscribáis al Salto y no solo al Salto, a La Marea, uy, me quedo sin medios. No, hay muchísimas propuestas ahora por ahí y vamos a ver si hacemos un ecosistema mediático un poquito más saludable. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de una fricada de tema que es el de entretenimiento y comunicación política. ¿Y qué tiene que ver la comunicación política con el entretenimiento? Pues así muy rápido, vamos a ver, en una televisión o en una radio, al final es un dispositivo comunicativo donde se entremezclan programas, son dispositivos culturales, políticos y comunicativos donde se mezclan diferentes tipos de programas, como sabéis hay desde magazines, informativos, etcétera. Pero no solo eso, también se mezcla todo un ecosistema de anunciantes, accionistas, estrellitas, directores de medios, directores de informativos, tertulianos y una serie de personajes o actores político-mediáticos que interlocutan la comunicación política con el entretenimiento, saltando de un lado a otro y desde hace unos años con una tendencia de cada vez más mezclete. Entonces, para esto he querido contar con tres personas, van a entrar primero dos y luego una. Bueno, se entremezclan también después a lo largo del programa y empezamos con los compañeros de Polipop Podcast, que directamente les voy a meter porque me hace mucha ilusión tenerlos por aquí. A ver, voy a agregar primero a David Vila. Hola, ¿qué tal? Se oye un poco rego, David. A ver, ahora. A ver, habla. Sí, Se oye como mucho ruido de calle, como que el micro está pillando mucho. A ver, ahora. No oís toda la... Bueno, David, no sé si tú estás en Zaragoza o era Raúl de Zaragoza, pero la ciudad se escucha toda. A ver, como vamos teniendo problemas con David, además se me ha quedado pillado, vamos a ir solucionando problemas mientras le pido que se pille unos cascos y a ver si se escucha un poquito menos de ruido de ambiente y voy a ir metiendo a Raúl, Raúl Rollo. ¿Qué tal, Raúl? A Raúl no se le oye genial, pero porque lo tengo en silenciado. A ver, te tienes que activar el micro, Raúl, que lo tienes por ahí. Lo tienes desactivado. Muy bien, ¿eh? hola. Ahora. Es que hay que entender que es nuestra prácticamente primera incursión en Twitch, entonces esto es como un pantano para nosotros. Vamos a caer en todos los charcos, va a tener paciencia. Pues os doy la bienvenida. Como todas y todos sabéis, y así os lo explico a vosotros, esto es el experimento del Twitch del Salto Diario, donde hemos hecho una parrilla protagonizada por una pandilla de activistas, frikis y movimientos sociales, que cada uno hablemos un poco de lo que nos gusta. Y a mí me gusta la comunicación política, entonces pues cada mes pienso en qué tema me apetece tratar y con quién. Bienvenido, Raúl. Mientras está entrando David, sí que te voy a preguntar un Muchas poco gracias. qué es esto de Polpop Podcast, porque a mí, de verdad que yo os conozco desde hace poco, he visto que tenéis una trayectoria y me lo he reventado el podcast en iVoox. Mira, pues, qué guay. Pues sí, mira, Cuéntanos. sí, Polan Pop es como un proyecto que llevamos haciendo yo creo que ya 3 años.
Recientemente nos hemos incorporado a la parrilla de Radio del Salto también. Y bueno, nosotros lo definimos como un sitio donde mezclamos en la coctelera política, actualidad y cultura pop, con el objetivo de entender un poco el presente. O sea, aquí está un poco nuestros gustos personales y un poco las cosas que nos interesan, relativamente las cosas de las que sabemos o de las que también queremos aprender, ¿no? Porque el podcast también es como un proyecto colectivo de aprendizaje, ¿no? De profundizar en determinados temas, siempre con esta idea de mezclar la cultura pop con la política y la política con la cultura pop. En parte por deformación intelectual, o sea, es como en buena medida la manera en la que todo el rato pensamos David y yo, y eso pues nos ha servido para hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente hacemos como 3 tipos de programas, básicamente, o hemos ido como históricamente haciendo 3 tipos de programas. El de análisis de libros, una cosa que muy en los orígenes se llamó la review, hasta que descubrimos que no había que poner nombres tontos a las cosas, porque no mola. Entonces, donde básicamente lo que hacemos es como leernos libros que nos interesan e intentar compartirlos con la audiencia. Luego hacemos bastantes entrevistas a gente que ha escrito libros que nos gustan y les intentamos compartir con la audiencia. Esto es la parte como casi más chula del programa, ¿no? Porque es como muy un pie como para que mucha gente te deje hablar con ellos, y así hemos podido conocer pues a gente que realmente nos fascinaba. Y luego también intentamos hacer pues análisis de coyuntura o análisis de actualidad. Sí que es cierto que esto se hacía más cuando la política en este país era un poco más entretenida que actualmente, que es bastante un erial. Entonces da poco gusto hacerlo, pero bueno, nosotros mantenemos esto también un poco como disciplina, ¿no? Como, bueno, la idea de que muchas veces el discurso abstracto, si no tiene, digamos, como una aplicación a la coyuntura, pues queda como muy deslavazado, queda muy en el aire, y viceversa, ¿no? Que no puedes entender la coyuntura sin tener como marcos discursivos o marcos de análisis que te permitan como morderla un poco o hincarle el diente de alguna manera. Y esto es un poco lo que intentamos hacer, y sí que es cierto que es que mucho en nuestra cuadrilla de amigos y amigas siempre nos ha gustado mucho esto de hacer la política pop y el pop político, y en esos términos tendemos a pensar, ¿no? O sea, como bueno, creo que hoy va a haber mucha oportunidad de hablar de esto. Me encanta, la verdad, tener eso aquí, porque de verdad voy a intentar volver a meter a David, a ver si escuchamos, no sé, ¿en qué ciudad está David y en qué ciudad estás tú? David está en Sevilla. Vale. David está en Sevilla. Hola, David. ¿Qué tal? No sé, lo he reiniciado todo para que funcionara bien. ¿Qué tal pues estáis? Muchas gracias, David. Bueno, pues aquí los tenemos, Raúl Rollo, David Vila. ¿Me podéis contar un poco quiénes sois aparte del proyecto, cada uno? David, ya que acabas de entrar, ¿nos cuentas quién es David Vila? Bueno, os lo cuento. Nada, yo lo que hago normalmente cuando no estamos haciendo podcasting y estas cosas es sobre todo filosofía del derecho, sociología del derecho. Entonces, básicamente a eso me dedico en el día a día. Y luego, pues claro, nos gusta mucho la comunicación política también, y hablar con la gente. Y ya lo... Uy. Porque no sé cómo está... Ay, que se me había cortado, David. Se me había cortado un poco el internet, perdona. Y te he cortado yo. Si ¿Nos oyes tú directo? O sea, ¿nos oyes tú de seguido bien? Se ha quedado, ¿no? Raúl, voy a volver a pasarte la pelota. Sí. Sí, pues mira, yo actualmente tengo una librería aquí en Zaragoza, en la calle San Pablo 26. Hacemos así, aprovechamos el momento de product placement. Y nada, esto es lo que hago actualmente. Anteriormente, pues sí que la librería La Montonera, de aquí en Zaragoza. Y nada, justo ahora hemos terminado de hacer una presentación y tal. Y sí que, pues otras cosas que he hecho en mi vida, de las muchas cosas, ha sido, pues en parte sí, dedicarme en parte a la comunicación política en el gabinete de alcaldía de Zaragoza, durante el gobierno de Zaragoza en Común, y algunas otras cosas. Pues he trabajado pues para la Fundación de los Comunes llevando
la coordinación del aula virtual, bueno, muchas cosas. Muchas cosas. Sí que aprovecho para hacer un inciso, que es que cuando nosotros pusimos el nombre del podcast, no caímos en varias cosas. A nosotros, y cuando digo a nosotros, es a mí, me hacía mucha gracia el nombre, pero no caíamos en que la gente no iba a saber pronunciarlo y sobre todo que este símbolo raro, que es el ED, no se podía utilizar para poner direcciones de páginas web y es complicadísimo y es un desastre. Pero somos Pol and Pop y no somos Pol and Pop y eso. Polamperos, no, ¿cómo era? ¿Cómo llamáis a los polamperes? ¿No? ¿Cómo lo hacéis? Hay como una discusión, nunca hemos terminado de cerrar este negociado. Hay como una discusión entre polipoppers, poppers, cosas así. Bueno, claro, tampoco pensamos que sonaba como enfermedad rara también. Bueno, David se nos está yendo y viniendo. Una cosa que os voy a escuchar, David si me oye y tú que sí que te tengo por acá, es que el Twitch es un formato como que se supone muy de hola, ¿qué tal? Escuchar a la gente y tal. Lo primero vamos a decir buenas noches a todas y todos, porque ya nos acaban de decir por comentarios por todas las buenas noches. Tenéis el chat abierto para preguntar lo que queréis a Pol and Pop. Os he pasado el enlace de la colaboración con El Salto, que es esta última cuarta temporada, si no me equivoco, pero llevan haciendo podcast. Correcto. Y os invito también a ir a iVoox. Ahora, mientras hablamos, también pondré el enlace de iVoox. Y bueno, esta noche, de lo que queremos hablar, que además tenemos también a Miguel Cheristeas esperando. Aunque no esté David y me sabe mal, a ver si se puede ir conectando y le meto y vemos, a lo mejor, no lo sé, no sé si es que no le sostiene tan buena imagen el internet o a veces pasan estas cosas. Yo de lo que quería hablar con vosotros, porque esto viene de que yo os conozco escuchando un episodio magnífico que es sobre la Isla de las Tentaciones. Que es como el segundo o tercer episodio que hacéis con el salto, o sea, ya metidos en el salto diario. Y flipo, porque claro, hacéis un análisis sobre, además que me interesa mucho desde dónde hacéis ese análisis, que es desde el gusto y no desde ese análisis externo clasista de voy a ver cómo se divierten las masas. Que me parece muy interesante y que apunta un poco a esto que quiero decir el programa. Entonces, aquí hay dos partes, pero hoy solo vamos a jugar a una porque no nos da tiempo. Digamos que en todo esto del ecosistema mediático, donde el entretenimiento, la comunicación política se entremezclan y tal, podemos ponernos a analizar a cómo los políticos se meten en el entretenimiento con pretensiones electorales y de opinión pública, etcétera, y cómo el entretenimiento adquiere una dimensión política al establecer no solo valores predeterminados o normalizar cuestiones como el capitalismo, como las relaciones tóxicas a veces o las relaciones heteronormativas, etcétera, sino también incluso en la generación de canteras de los todólogos que nos comemos en las tertulias. Hoy le vamos a dar a la primera parte, si te parece bien, Raúl. Vale. David Vila, si puede entrar en algún momento, pues genial. Mira, aquí lo tengo. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Vamos, David! A ver, David. Lo siento, no sé si bajando la calidad de mi imagen o algo así, es que no... Tú sabes, puedes ir a configuración e intentar bajar la calidad un poco de la imagen si quieres. Bajo. Mira, David, estábamos ya entrando al tema. Le he bajado de la calidad. Vale, perfecto. Sí que se te queda un poquito pilladico, ya lo siento, pero... No, pero ya he vuelto. Has vuelto. Pues David, te pongo en situación. Primero, que hemos dicho buenas noches a las y los que nos están viendo, porque el Twitch es un formato como muy de tener feedback con la gente. Os iré pasando preguntas que pongan por el chat. Nos están dando las buenas noches todo el mundo, porque además no son horas, etcétera. Y luego que le vamos a meter el diente a la cuestión del entretenimiento desde el enfoque de cómo los políticos se meten en los formatos de entretenimiento. Ay, pobre, es un rollo además estas cosas del directo.
Bueno, Raúl, pues voy a tirar contigo, de primeras. Vale, tiramos hasta que venga David, que es un poco el listo de los dos, también lo digo. ¿Sí? Bueno, pues intentamos hacer tú y yo lo que podamos hasta que venga también Miguel, que lo vamos a meter en breve, y así también tenemos una tercera pata. Pues yo quería tirar un poco por desde cuándo o qué está pasando con esto de la comunicación política y entretenimiento en la búsqueda de la audiencia televisiva. ¿Desde cuándo empieza a entremezclarse esta historia o a que los políticos empiezan a meterse en ese tipo de programas? Sí, o sea, aquí hay muchos hilos. O sea, uno sí que en relación a una de las cosas que decías, o sea, creo que aquí deberíamos ser como plenamente postmodernos y asumir que lo que se han disuelto en parte son como las diferencias entre los géneros, o sea, de la misma manera que en las películas se mezclan géneros, en el ambiente televisivo como una rígida distinción entre lo que eran como programas de política, entretenimiento, fútbol o series de televisión, claramente están como esas fronteras, están mucho más disueltas y la cosa es mucho más pastiche, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay como bueno, pues una especie de mutua influencia entre la tertulia política, la tertulia del corazón y lo que nosotros aquí hemos defendido durante años, la madre de todas las tertulias en la televisión española, que es el chiringuito de jugones. O sea, que básicamente esa tertulia del fútbol es un poco la matriz que ha construido el resto de tertulias, ¿no? Y hay como una mutua influencia. Y por seguir tirando líneas, o sea, yo creo que como que sí que hay como, estamos viendo un momento donde se retroalimentan o retroalimentan es la palabra bonita, choque de trenes podría ser como una descripción más adecuada entre lo que es la cultura política con la cultura de los medios de comunicación más tradicionales, esto que se llama a veces como los legacy media, ¿no? De pues lo que podemos pensar como las cabeceras tradicionales de periódicos, las televisiones claras, las televisiones más mainstream, etcétera, etcétera, con la cultura de los nuevos medios digitales, sobre todo, y la cultura de las redes sociales. Y ahí hay como una retroalimentación entre todo eso. O sea, creo que la cultura de la comunicación política se ha vuelto más espectáculo porque en general la comunicación se ha vuelto más espectáculo. En la medida en que la comunicación es más instantánea, la comunicación política ha tenido que adaptarse a producir contenidos pues también orientados al consumo instantáneo, a producir viralidad, de alguna manera a estar, esto es un poco, no muy científico, pero vamos a decir, orientados al meme, o sea, como a estar diseñados para generar memes, ¿no? Esto, yo qué sé, esto si a nosotros nos gusta mucho ponerle nombres, esto pues lo podemos llamar la rufianización de la comunicación política, en la medida que, por ejemplo, Rufián fue muy pionero en generar intervenciones políticas que estaban como diseñadas en origen para ya producir contenidos virales o para producir la captura de Twitter o enganchar con eso que también podemos llamar como la cultura del clickbait, la cultura del zasca, etcétera, etcétera. O sea, Rajoy produce memes no de manera voluntaria, ¿no? Bueno, eso o es un puto genius. Que no lo descartemos, ¿no? Pero de alguna manera, por oponer estas dos figuras, como entre Rajoy, que produce memes como de manera involuntaria, y Rufián, que diseña sus intervenciones políticas para producir memes. Y eso yo digamos que efectivamente se retroalimenta con la cultura del clickbait, sobre todo de las redes sociales y sobre todo de los new media, pero como eso influye también mucho en los nuevos medios tradicionales, pues digamos que se va haciendo como una cierta manera de hacer las cosas. Aquí un poco el problema, o digamos la cuestión es, por tirar una línea, cuando esa comunicación política produce memes de manera voluntaria, cuando los produce de manera involuntaria, y cuando, y aquí es donde está como la madre del cordero, cuando tu intención de generar un meme involuntariamente produce un meme que no es el que querías. Que esto lo podríamos llamar el momento Rivera. O sea, el momento Rivera con el perrito.
ahí claramente hay una intención de generar un meme, pero no es el meme que te sale finalmente. Vamos a esperar a poner los ejemplos, a saludar de nuevo a David. Hola, David. Bueno, ¿qué tal? Sí, si no ya nos retiramos. ¡Qué Me maravilla! meto en la bañera con el móvil. ¿Mejor? Muy bien. Sí, sí. Mil Encantada, disculpas. David. ¿Qué tal? Me veréis torcido. Igualmente. Muy bien, muy bien. Ha sido un poco estresante e interrumpida la entrada. Raúl ya lo ha contado todo, ¿no? Sobre comunicación política, ya está el programa hecho, o hay que hacerlo todavía. Está todo dicho, No, pero vamos a aportar cositas. es un videojuego con rejugabilidad. Se puede volver a jugar la pantalla mejor. Vale, la Katana Plus. Estábamos hablando con Raúl esa primera parte de qué es esto, ¿no? Del mezclete entre comunicación política y entretenimiento, por qué está pasando, y Raúl nos estaba contando un poco, así por resumirlo muy, muy brevemente, a cómo al final todas las tendencias de comunicación se entremezclan en formatos muy mixtos y que tiene que ver con que los candidatos generan en sus intervenciones productos para redes sociales, al revés. David se ha ido. No me he ido. Me he quitado la cámara porque no aguantaba. Vale. Si luego hay menos gente, menos gente en torno y puedo meter la cámara, meto para que me veáis también. Y si no es como una voz de fondo, a ver, tampoco se pierde, no iba a hacer es muy nada Morgan especial. Freeman, esto. Está muy bien, a mí me gusta. Está muy bien. Pues David, te voy a lanzar también esta pregunta un poco, porque realmente esto no viene de ayer. O sea, realmente en los 80 los telediarios empiezan ya a meter contenidos que tienen que ver con el entretenimiento, porque empieza la competitividad entre audiencias, entonces empiezan a hacer más largos los deportes, meter algún chascarrillo de la Lifestyle o de salsa rosa en los propios informativos. Bueno, sobre todo se va reduciendo un poco el tema de las noticias. Pero es que luego en los 90 empiezan a tener mucho protagonismo los políticos como actores de la salsa rosa un poco incluso, y en ese sentido además vengo a recordaros el impacto que tuvo los guiñoles en la sociedad española, que creo que yo me lo había apuntado por aquí, creo que se estrenaron eso en 1995, las noticias del guiñol, que era al final una parodia constante cuyos protagonistas eran los propios políticos. Es verdad que en un formato diferente, o sea, jugando con una realidad paralela, pero bueno, tirando todo el rato de chascarrillos políticos y de sus propias personalidades. Y bueno, y ya luego ya es verdad que crean Caiga quien caiga, el informal de Telecinco, se empieza así ahí a escalar un fenómeno, y yo, por ya lanzártelo, David, pregunto, yo la verdad es que yo pensaba, cuando llegaban al Rejo Vivo, Ana Rosa y algunos programas, no pensaba que pensaba que íbamos a hablar más de política en un formato más popular y más interesante. No me esperaba yo que el espectáculo se comiera absolutamente a la política, como creo ahora mismo que pasa. ¿Qué nos cuentas tú de un poco esta historia del entretenimiento y la comunicación? Claro, es que, o sea, aquí en principio que nosotros somos bastante de la comunicación popular, yo estaría un poco en tu postura inicial, ¿no? Es decir, en principio, ¿qué parece? Pues que ampliar a más formatos, hacerlo como formatos más accesibles, rompe una de las barreras iniciales que tenemos con el acceso a la política, que si usamos como términos muy engolados y muy de técnicos, pues al final pasa como lo que pasaba antes en la política, que básicamente la gente, solo la gente que estudiaba Derecho y que era ya abogado del Estado, pues se dedicaba a la política, y por el otro lado lo mismo, ¿no? Entonces esto no tiene ningún sentido. Ahora, el problema es este que tú comentas también, que el espectáculo se ha comido de alguna manera al mensaje y al debate de fondo. Pero eso tiene mucho que ver con el formato y con la competición por la audiencia, porque al final el objetivo de los medios es capturar la atención de la manera más intensa posible, de la manera más duradera, y no tanto crear como una esfera de opinión pública. Entonces, en principio estamos bastante a favor. Yo tampoco entraría a la idea de que una comunicación más accesible y más pop
es banalizar el contenido y es banalizar la comunicación, porque creo que no, que es evidente que no es así, porque es muy difícil, muy fino en términos políticos para encontrar buenos chistes, buenas metáforas, como estas píldoras ultraconcentradas que concentran la politicidad y la comunicación política. Lo que sí que pasa es que digamos que la atención se lo come, de alguna manera se lo come todo, y el clickbait se lo come todo. Hay todos estos fenómenos que compiten a la vez, pero yo en principio creo que como formato tiene interés por dos motivos, no tanto el de Al Rojo Vivo o el de Ana Rosa, que creo que eso dentro de todo son como formatos bastante clásicos, sino más el que tú comentas del Caiga quien caiga o del intermedio, etcétera, los que son como más de entretenimiento, de humor. Creo que sí que tienen muchas posibilidades, porque esos son los clics mentales que luego se difunden más, que luego de alguna manera impactan más en la comunicación. Si nosotros lo vemos, y ya me callo con esto, pero si nosotros lo vemos con cuáles son las referencias políticas que se manejan en el día a día, que se manejan en los WhatsApp de padres, etcétera, siempre triunfan aquellos que consiguen encontrar el clic entre el chiste, que es la caracterización del otro, con la idea de fondo, y eso es muy difícil. Es que eso no, o sea, que debería ser objetivo para todos a la hora de hacer comunicación política, encontrar esas píldoras que funcionen en esos formatos. Digamos que eso es como la prueba del 9 para la comunicación. ¿Se ha escuchado algo o esto es un ya? Yo no escucho a Paula. He sido yo que como me estaba poniendo vale. me he quitado el micro para no molestarte mientras hablabas. Pues es que justo Aline Rom acaba de comentar un poco en torno a este debate que estamos comentando, porque al final es que o sea, en cuanto hablas un poco de nuevos formatos comunicativos, siempre sale el elefante que hay en la habitación, que es que la izquierda no habla el idioma de la calle, porque no nos engañemos, la izquierda de izquierda que hay en política son muy académicos. O somos muy académicos, porque además, en cuanto he preguntado también un poco de dónde venimos cada una, es verdad que solemos tener sesgo de profesiones liberales y trayectoria académica, muchas y muchos de nosotros. Entonces, Raúl, no sé si tú le quieres dar un poco a este debate y luego quería poner ejemplos prácticos. Luego, o sea, dale si quieres este debate y me dices qué vídeo de todos los que me has pasado sobre ejemplos de cómo el político se mete a hacer entretenimiento quieres que pongamos. Vale. Bueno, respecto a este debate, o sea, no niego que haya una sobredosis de académicos y de profesiones liberales en la política de izquierdas. Lo que sí que niego, o niego un poco la mayor, que es que haya algo así como un lenguaje de la calle. O sea, sí, hay un lenguaje de la calle, pero es que hay muchos lenguajes de la calle. Lo primero que uno aprende cuando empieza a hacer rudimentos de comunicación política, pero aquí no hace falta haber llegado a un ministerio para aprender esto, es que cualquier cuenta o comunicación política medio que intenta estar bien hecha de un colectivo en redes sociales, sabe que tiene que hablar en distintos códigos para distinta gente. O sea, tú tienes que, de alguna manera, esta cosa como que parece como medio mágica, pero que luego es más bien cutre, que es hacer targets, porque efectivamente no todos nos manejamos en los mismos códigos y no todos nos manejamos en los mismos códigos todo el rato. Entonces tú la comunicación política no la puedes hacer en una suerte de lenguaje único y de calle. Tienes que intentar encontrar cuál es tu objetivo estratégico cuando haces algo, y ahí identificar como vale, este es el sujeto, las sujetos a las que me dirijo, y estos son los códigos comunes que podemos tener para entendernos. Entonces, bueno, pues niego la mayor y aquí me quedo. O sea, no, pero es que además me meto, ¿vale? Pero es que, Dale, métete. La idea esta del lenguaje de calle, como por oposición al lenguaje académico, un poco implicaría es que el lenguaje de calle está hecho, o se hace solo, o es espontáneo, el que funciona, y el otro es como muy elaborado, demasiado elaborado. Y básicamente es que no es así, que es que los chistes o el lenguaje que funciona
pues es como, bueno, pues chiquito, muchachada nui, o las referencias que puede hacer Eva Soriano, lo que sea. Bueno, hazlo tú, o sea, es que no, es que obviamente eso no está, no es, digamos, natural, lleva mucha, lo que pasa que tiene un formato que es más corto, que es menos aburrido que otros que podamos hacer, pero básicamente es que hacer esas intervenciones comunicativas es justo lo contrario que dejarse llevar o hablar como justamente el vecino, porque básicamente el vecino pues, es una persona un poco como tú, tendente a hacer chapas. O sea, que la gracia es encontrar los otros formatos. Yo no lo vería tanto en esa jerarquía. Yo sí que quería hacer como, o sea, ya no tanto sobre este debate en concreto, que creo que, bueno, pues David tiene bastante razón, ¿no? O sea, como que para que un chiste funcione has tenido que bajarte a los Open muy a menudo hasta hacer que la cosa cuaje y encontrar como entonces, precisamente un chiste es como lo menos espontáneo. Pero yo sí que es cierto que todo el rato pensando digamos, como en las ideas que nos proponías, pensando más bien de cuáles son los incentivos que hacen que la comunicación política tienda al espectáculo, más que pensándolo desde el punto de vista de las televisiones y tal, creo que hay, por uno, o sea, que no solo podemos como echarle la culpa, o no solo deberíamos achacarlo a que efectivamente estamos en algo así como un mercado de la atención escasa y donde hay que ser espectacular y tal. O sea, obviamente a eso se le suma un nuevo elemento de la cultura política del país, que es que hay una pluralidad en el espectro político o partidista que antes no existía. Y esto es importante porque si lo pensamos bien en relación a el tipo de comunicación política que podía haber como hace 15 años, y eso es lo que nos genera el contraste y parece que la cosa pues, ha tenido una especie de degradé o algo así, más bien es que en el ecosistema como político comunicativo del bipartidismo, que era como una cosa de suma cero, ahí tú ganabas solo porque el otro perdía. Entonces, por hacer una cita pop, tú lo que tenías que hacer es no decir ni hacer nada de gilipollas. O sea, si tú hacías eso, ya más o menos la cosa te venía de cara, ¿no? Y lo máximo en ese escenario eran cosas como la campaña, la plataforma de apoyo a Zapatero, la famosa campaña de la ceja, ¿no? Entonces, en la medida en que no había esa competición por la atención mediática, por esa necesidad de hacer y ser agenda, la cosa era un escenario bastante más aburrido, bastante más aburrido. Y lo que ahora entendemos que son como acciones de comunicación singulares, atrevidas, bla, 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 como quieras llamarlo, ridículas, etcétera, etcétera, no es que no existiesen, sino que estaban más bien en los límites de la representación. Eran como partidos que no tenían como, o sea, que tenían pocos números o en sitios pequeños, o básicamente esta idea de gente que estaba en el borde de entrar o no entrar, los que hacían este tipo de cosas. O sea, y aquí es donde el calendario de Rivera Desnudo, el mitiquérrimo rap de las elecciones, etcétera, etcétera. Eso existía, lo que pasa es que existía un poco en los límites de la representación política. Lo que pasa es que eso ahora, en un escenario como mucho más pluralista, se ha llevado al centro. O sea, si tú estás en el centro del tablero, en el puro mainstream político, y necesitas hacer acciones de ese tipo para de alguna manera estar dentro de la agenda política. Y eso, pues creo que no es exactamente malo para el país que haya un horizonte mucho más pluralista político. Lo que pasa es que tiene consecuencias como esta. Y sobre todo, por hacer así el resumen, que es una cosa muy típica de hablar en Polan Pop, es que esto sí que genera un contraste con el pasado, claro, pero porque el pasado era bastante aburridito. Voy a hacer una cosa con vosotros. Os voy a poner primero 2 vídeos de los que tú me... Bueno, yo tenía pensado poner el del merengue del PP. Bueno, claro, es que... Y... poca broma. Y el de Pablo Casado recorriendo su pueblo. Y luego sí que me apetece meter directamente a Miguel Charisteas, porque es que si no lo tenemos esperando aquí y estamos claro, sí. ¿Os parece? Es que quiero que vea la gente un poco a lo que hablamos en concreto, y además que es que, por ejemplo, esto del merengue del PP viene
desde hace un rato. O sea, ¿esto hace cuánto fue? Hace como... ¿Cómo le llamaríais a esto? ¿Qué creéis que están haciendo con esta acción comunicativa mientras lo voy poniendo? No sé cuándo es, 2016 puede que sea. Es el 26J, la rueda de prensa. No, en 2016. 2016. Sí, mira, os voy a poner todo. Voy a ponerlo un poco. Bueno, es que la propia intervención de él, ya tiene miga, porque a él también le da cosica. Quería terminar con una cosita. Como hicimos en la anterior campaña, recordaréis que el tradicional himno del Partido Popular, que todos tenéis grabado en vuestra retina a base de machaqueo, hicimos una versión estacional, un villancico, una versión de jazz y una versión rockera. Pues en esta ocasión vamos a terminar, si os parece, con unos acordes de la nueva versión que hemos realizado. Una versión del himno del PP latina, una versión latina. Estuvimos dudando entre el reggaetón y el merengue y finalmente nos quedamos con el merengue. Espero que os guste. Muchas gracias por vuestra atención y espero que suene. Y por lo que sea elegimos lo viejo, claro. La música. Vale. Esto es fabuloso, la mezcla entre el himno del PP y el hit de la sirenita, es como lo que siempre hemos querido oír. En esto que estamos hablando de la comunicación política y de entretenimiento, bueno, voy a poner los dos seguidos para que no nos entretengamos y meter a Miguel directamente, ¿vale? Y voy a elegir... Vale. El perro de Rubiera ya lo has metido, pues yo creo que va a ser Casado en su pueblo, ¿eh? Porque me parece que tiene... Casado. ¿Sí? Venga. Casado en su pueblo es de una colección de una subsección muy específica de políticos haciendo cosas, que es en las anteriores elecciones señores de derechas conduciendo tractores, porque Rivera pelearon, o sea, como estaban peleando por el público rural de alguna manera y quien era como más masculino y le quedaba mejor el chaleco, se pusieron a conducir tractores y claramente gana Casado. Sí, bueno, voy a poner primero a que veamos un poco el estilo de Rivera y así podemos comentar todo junto. Y Miguel Charistas, pues yo creo que quédate también, Miguel, con esto porque queremos que lo comentes con nosotros ahora cuando entres, que te presentemos. A ver, vamos a ver cómo lo hace el Rivera. A ver, tengo demasiados vídeos de Albert Rivera abiertos. Esto es un problema. Esto va cojado. Pero no lo lleva él. No, yo creo que sí que termina conduciendo. Pues igual a Rivera lo llevan. Ay, pero mira qué cara de felicidad. Es que conducir un tractor es complicado, o sea, que no se puede hacer la broma. Es que, claro, gana porque Casado sí que conduce. Claro, es que vuelca así te lleva la cabeza. Le llevan, y a ver, todas estas chorradas os las ponemos porque ahora lo veréis mejor porque esto es como el que tiene de todo. Esto yo creo que además este vídeo lo resume todo de lo que es haciendo entretenimiento a la vez que estar cercano al pueblo. Esta es la plaza del pueblo. Plaza de la Constitución. Sí. Constitución. Ahí ese es el ayuntamiento. Por si acaso. Llegamos para allá. Antes había un árbol en la plaza. Oye, coche made in Valencia, ¿eh? ¡Hombre! Sí. La Renault, por Dios. Este niño es buenísimo. A la Renault. A ver, al del pueblo. Aquí estamos. ¿Tú trabajas en la casería? Y además, la música violentamente sentimental, o sea, es que es increíble. El tractor. Es que es verdad que a todos les dio por subirse a los tractores. Este lo conduce. Este lo conduce. Menudo presidente se ha perdido España. Sí, porque tractorista. Yo sí que quiero pedirle a todo el mundo que permanezca atento al comentario al bajar. Ahora.
Es un joystick, macho. Muy buenas. Es increíble. Aquí jugaba yo de pequeño. Estamos en Matadeón de los Oteros, un pueblo de León donde nació mi padre. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, qué alegría! Ahora tiene unos 70 habitantes en invierno. ¿Lo dejo aquí o hay algún otro Sí. que eres? No, yo diría que el hit está hecho, la verdad. Vale. Sí, esto es política espectáculo, pero es más política de personalizar al candidato, ¿no? De más que una mezcla con el entretenimiento, que a mí me entraría más, pues, el bailecillo de las Soraya Sáenz de Santa María en El Hormiguero, o cómo se hace una coleta de la Cifuentes también en directo. Y esto es, yo creo que una parte de personalizar mucho amor en el candidato. ¿O por qué tú me pones estos vídeos como entretenimiento y comunicación política, Raúl? O sea, bueno, porque me hacía muchísima gracia y soy tontísimo. Y la otra es, porque sí que es cierto que ahí había como una pelea comunicativa que cogen el mismo elemento, que es el tractor como símbolo, pero en el del PP tenemos como un guión digno de melodrama de Netflix perfecto. O sea, que básicamente las fuentes de las que bebe la comunicación política son las mismas de las que bebe la cultura pop. O sea, que los marcos narrativos son son un fondo común del que vamos sacando cosas y haciendo historias, ¿no? Y aquí se quiere contar una historia, la historia de la legitimidad del origen rural, la historia personal, familiar, etcétera, etcétera, pero sobre todo cómo es como una historia, uno, guionizada y dos, tanto la elección del tipo de imagen que se utiliza como la música, como una historia profundamente sentimentalizada. O sea, que es que si esto no es un producto pop, pues que... David, ¿tú qué quieres decirnos? Yo ahora os voy a presentar a otra persona que me parece que sí que hace un poco el intento de salirse de espacios de confort y hacer política. David, cuéntanos. Morgan Sí, es que, claro, aquí, o sea, lo que se va a dar ahora que vienen muchas campañas es una confluencia entre estos dos fenómenos. O sea, esto es no uno, sino dos meteoritos que van a impactar contra nosotros. Una es esta fase, que es un poco lo que nosotros llamamos la fase de besar niños, de ir a mercados a hacer cosas, de vayan pasándome bebés que tengo que hacer aquí la humanidad, que a veces sale bien. O sea, estas que decías de Soraya, de Iceta, tal, realmente te levantan. O sea, el arranque de Iceta en unas catalanas levantó las catalanas para el PSC. Y luego la otra, que también es pero que es peor también, es que, claro, esto lo podemos analizar si queréis luego, pero del otro lado también, del lado de la comunicación seria, ahora es cuando se va a intensificar la comunicación política seria, porque hasta ahora hemos estado un poco en la batalla, en la de los marcos, en un poco producir subjetividad blanda. Pero ahora que llega el año electoral, esto es el chiste que se contaba de a mí Iñaki Gabilondo me gusta mucho, menos cuando hay año de elecciones, porque ahí sí que ya pasa a modo pedirte el voto para Felipe González, para Rubalcaba o para quien venga, para Almunia. Entonces, ahora, por ejemplo, si uno sigue la cadena SER, ya en año electoral están en ese modo. Ya hemos pasado de discutir cosas a la guerra del año. Se ha pasado el tiempo de sembrar, de hacer fértil el terreno, y ahora ya es el año de cosecha. Y eso hace también, por otra parte, o sea, por un lado estamos diciendo que la comunicación política se hace más fluida, que hay nuevos formatos, gente besando bebés en mercados y subiéndose a tractores, pero luego, por otro lado, los espacios de comunicación política clásicos se hacen ahora mucho más explícitos, seguramente en una dinámica que sería insoportable si durara mucho más de 3 meses, y como va a durar un año, ya anticipamos que es insoportable, ya llevamos 3 meses, y eso exige luego fases de descompresión y de despolitización o de vuelta al espectáculo y al entretenimiento larguísimas, porque es que las de compresión entre estos dos meteoritos van a ser muy duras. Yo no queríamos aquí desanimar a nadie, pero por cada vídeo gracioso de Rivera con un perrito van a venir 5 editoriales de Àngels Barceló diciéndote que votes bien, que no te confundas. O sea, ya lo sentimos. En todo este debate del entretenimiento y la comunicación, a mí me parece muy interesante, bueno, pues que no solo los malos o los políticos profesionales están intentando salir de su espacio de confort, y es un poco
la persona invitada que ha venido. Me ha parecido muy guay que pudiera conectarse porque, de hecho, le voy a poner primero como forma de presentación un vídeo suyo y luego le voy a meter directamente para preguntarle cómo explora él el hacer comunicación política. Desde mi punto de vista, una comunicación política muy potente desde las risas y que yo agradezco infinito cuando llego a mi casa con la cabeza así, pues que a mí me encanta ponerme una charla sobre Gramsci, pero no me da a las 10 de la noche. Y Miguel hace este tipo de cosas y a mí me vienen súper bien. A ver qué opináis. Hola, camaradas. Vamos a ver qué ha pasado esta semana. Que se escucha hablar a los políticos del gobierno. Más facha que negre. Empezamos por lo más importante. Sociedad capitalista. Los dineros, ya lo hablamos hace un par de semanas, ahora se confirma. El gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 1.080 euros. Me parece bien que el gobierno y los sindicatos hayan acordado subir el salario mínimo hasta los 1.080 euros. Pero ya que la patronal ni se ha presentado a la reunión para negociar, yo habría aprovechado y lo habría subido a 5.000 pavos. Luego ya se negocia o algo, pero solo por verles las caras a los de la COE... La carita de Garamendi. 5.000. ¡Sorpresa, Antonio! No te lo esperaba, Antonio. No te lo esperaba, Garamendi. Me imagino a los de la COE viendo las noticias. El gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 5.000 euros. Yolanda, sí, mira, que es que nos confundimos de día y por eso no pudimos ir. A ver si podemos hablarlo en otro momento, ¿no? Me hace una gracia. Antonio Garrapatamendi no quiere subirle el sueldo a los trabajadores, pero él sí se permite una pequeña subidita. El polémico sueldo de Garamendi en la COE ya roza los 400.000 euros. Me recuerda a los políticos de derechas, en su mayoría, que votan en contra de subir el salario mínimo, pero luego ellos tienen unas dietas de 2.000 euros al mes. Claro, no, con 900 euros te da para vivir, pero yo necesito 2.000 euros en dieta. ¡Ay, para la mierda! El buenazo de Antonio Garamendi lo ha intentado arreglar. Garamendi tras la polémica por su salario. Es como si tras una violación dicen que la chica iba en minifalda. Punto crack de las analogías. Antonio Garamendi, referente del feminismo. 400.000 euros cobras. Poco me parece, vaya. Poco me parece. En fin, para reivindicar esta subida del salario mínimo, Lo voy a dejar aquí y voy a darle paso a Miguel Charisteas. Hola, Miguel. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, Encantado. Hola. Encantado de estar por aquí. Qué gran presidente se ha perdido España con Pablo Casado. Lo estaba pensando viendo los vídeos. Es que era un crack. El tío, la verdad, que tenía ganas de presidir el país, pero de verdad, ¿sabes? Ya no desde la parte de ser de derecha. No. El tío era su ilusión de vida y se lo han echado por tierra. Además, que por tierra, más salvaje, porque ha habido, bueno, hemos tenido en los últimos años muchas salidas políticas tortuosas, algunas muy chungas, como la de Cifuentes, otras que parecía que sí, pero que no, porque nunca se ha ido, estado de parranda, como Esperanza Aguirre, que no sé si sabéis que se ha hecho bastante colega de Iago Álvarez, desde que coinciden en tertulias. Y bueno, y Pablo Casado, que fue aniquilado. Bueno, os presento Raúl, Miguel, yo lo tengo abajo, Miguel, David, Miguel, Raúl. ¿Qué tal? Encantado. Encantado. Yo lo primero quería lanzarte así, Miguel, un poco de siguiendo este debate, que además te he visto ahí escuchando todo el rato con infinita paciencia. ¿Por qué empiezas a hacer esto que haces? O sea, ¿por qué empiezas a comunicar políticamente discurso desde el punto de vista del humor y qué le ves a este nuevo formato? Bueno, a ver, empieza así, yo creo que un poco es un comienzo, digamos, se puede relacionar con los comienzos históricos, ¿no? En la época medieval, el único que podía hablar de la política era el bufón de la corte. Entonces el humor siempre hay un poco a la par con el pensamiento político.
yo también siempre muchas veces he pensado que es verdad que al final, bueno, lo que habéis estado vosotros discutiendo, a la gente le entra mucho mejor si es con risas que algo serio, lo que tú has dicho, ¿no? Llegas a casa y a mí me encantaría también ponerme a leerme un libro de Gramsci o ponerme un documental serio, pero muchas veces digo, hostia, 20 minutitos de un programita que me quite, que me deje de pensar, pues mucho mejor. Entonces yo creo que es parte de eso, ¿no? Siempre he sido militante, digamos, de izquierda. Entonces, pues mi forma de militancia y que encima me entretiene a mí mismo, pues un poco esta. ¿Queréis preguntarle algo a Raúl, David, que dice esto de alguna manera? No, a mí me parece siempre como curiosa esta forma, que creo que es bastante común, de acercarnos a la política y a la información como algo que nos interesa o que nos mueve muchísimo, ¿no? Pero que al mismo tiempo nos da mucha fatiga, nos da mucha pereza, porque es una forma que siempre me parece curiosa, no lo tengo nada resuelto, pero que me parece muy también de nuestra época, como que estamos como muy conectados o muy interesados todo el rato a lo que está pasando, pero a condición de no pensarlo mucho, de no tomarlo demasiado en serio, de poderlo ver con cierta distancia, porque si no se nos hace demasiado. Y es una intuición interesante ver como el punto en el que se consigue contar mucho y además en un formato que no abrume a quien lo está oyendo, porque siendo honestos, el problema un poco en nuestra comunicación de todo tipo siempre ha sido un poco transmitir cierto grado o bien de enfado, o bien de pena, o bien de los males del mundo, que como si tú tuvieras pocos, yo he venido aquí con una caja a traerte más. Y esta creo que es como muy buena intuición en nuestro momento. Claro, hay que saberlo hacer como lo hacéis vosotros, pero vamos, la intuición me parece muy, muy interesante darle vuelta. Raúl, ¿tú quieres apostillar algo? No necesariamente. La verdad es que me gusta mucho lo que hace Miguel. Me parece un arte oscuro, o sea, porque guionizar así con tanta finura y tal me parece un arte que yo admiro y envidio un montón, la verdad. Gracias por lo que me toca. Yo es que, a ver, no he escuchado mucho vuestro podcast porque pensaba que era un podcast camboyano. Pero ya no llega ningún loco en plan, hostia, Pol Pot, vamos a ver lo que dice. Sí, pues vamos a confesar en el salto a veces ponen en Telegram directamente Pol Pot como un programa de entretenimiento en los Telegram. Entretenimiento y campos de concentración. La gente tiene la mente sucia, no podemos hacer más con esto. Claro. Yo quería sacar aquí el temazo, ¿no? De lo de frivolizar, no frivolizar, esa es la cuestión, ¿no? Cuando como que un poco lo que apuntabais es que la dificultad de establecer estos formatos es que muchas veces tenemos que decir muchas cosas muy complejas que además al final intentan... bueno, contrarrestar una cultura hegemónica con la que todo el rato tienes que luchar, que no es lo mismo estar en la ola, como la película, perdón, estar ahí subido en lo que sería el sentido común hegemónico y jugar desde ese lado del tablero, porque te cuesta mucho menos comunicar cualquier cosa cuando sigues toda esa parte de la fuerza hegemónica, que intentar explicar tus posturas, sobre todo cuando están absolutamente en disputa y en conflicto. Entonces, en esa complejidad, el poder hacer entretenimiento y humor, a mí sí que me genera, vamos, a mí me encanta lo que hace Miguel, pero a mí me cortocircuita porque sí que se me abre este debate de la frivolización y sobre todo ya cuando se lo llevan a último término a determinados programas televisivos que han hecho de lo que sería una especie de ágora de comunicación política que se supone que es medio serio, porque se asume como medio serio, pero que realmente atiende a todos los mecanismos de espectacularización de la política, de banalización y sesgados. Os lo lanzo este debate, a ver qué me opináis cada uno.
¿Quién se atreve? O sea, uno no sé si necesariamente hacer humor de la política es necesariamente banalizarla. O sea, creo que es uno de los códigos de comunicación en los cuales se pueden transmitir ideas o si queremos utilizar lenguajes activistas más antiguos, bajar línea. O sea, que creo que es como uno de los marcos privilegiados para hacer eso. Lo que es... pero es que creo que el problema no es exactamente la banalización. El problema es más bien como ni siquiera fake news. O sea, que Miguel hace comedia explícitamente. Entonces, este es el marco honesto en el cual se parte y al final al cual se llega de esto es this is comedy, vamos a pasarlo bien, y eso permite contar el presente, bajar líneas, etcétera, etcétera, de manera espectacular. Hombre, lo raro es que en un sitio que básicamente pretende ser un espacio serio de reflexión, se haga comedia o se utilicen o se banalicen contenidos, ¿no? O sea, esto en cierta medida hay una forma de contraargumentación que a veces se habla, que es como de mota y empalizada, ¿no? De cuando tú te estás defendiendo, ellos dicen que son un programa serios de comunicación donde se está haciendo análisis político y defendiendo la libertad de expresión, bla, 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 pero cuando están lanzados lo que hacen es otra cosa, ¿no? Tú te vas a la empalizada a dar palos. Entonces, ahí el problema es la deshonestidad del marco desde el cual tú lo lanzas. De la misma manera, quiero decir que por terminar y no acaparar más, lo que no estaría bien tampoco es que, Pedro Sánchez estuviese haciendo chistes todo el rato. O sea, que un chiste de vez en cuando está bien, pero sería extraordinariamente cansino y poco productivo que fuese Joaquín el del Betis. O sea, que estuviese como totalmente compulsivamente obligado a tener que ser gracioso. Eso no funcionaría. Precisamente funciona porque como decíamos como un poco al principio, la comunicación tiene como distintos planos, distintos códigos y distintos planos y funcionan en cascada. Entonces, cuando conseguimos hilar buenos espacios de discusión crítica, como puede ser, por ejemplo, pues la editorial de los Rui en El Salto, con programas de comunicación y entretenimiento, pues como lo que hace Miguel o lo que hace Facu Díaz en Twitch también todas las mañanas, etcétera, etcétera, con gente que hace buenas intervenciones en televisión, son buenas tertulianas y tal. Cuando todo eso está alineado y bien funcionando, la cosa es realmente magnífica y es como de alguna manera se construye hegemonía y poder popular. Miguel, David, ¿alguno queréis lanzaros sobre este temita? Sí, bueno, yo diría que también es que hay que analizar que están perdiendo su hegemonía. Es decir, claro, con todas estas nuevas plataformas, por ejemplo, lo que es Ana Rosa, ¿no? Televisión en general, está perdiendo mucha audiencia en estos últimos tiempos. Así que, ¿qué hacen? Tiran hacia los extremos y los extremos al final, no quiero sonar, los extremos se tocan, me refiero, tiran hacia un extremo, tiran hacia la extrema derecha cada día más y a intentar banalizarlo todo. Que también, esto merecería otro análisis, ¿no? Porque también habría que analizar el humor político, cómo hacen humor los políticos cuando están en la oposición y cuando están en el poder. Porque si nos fijamos, por ejemplo, Almeida hace mucho humor en todas sus intervenciones y realmente lo que está es tapando escándalos, uno tras otro. Salta en trampolín y no se habla de que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer pues han ganado el juicio que tenían pendiente. Es curioso, ¿no? Eso. Entonces yo creo que mientras más vemos que esta gente intenta o tira hacia lo banal, por llamarlo de alguna manera, no llamarlo comedia, más poder están perdiendo. Sí, también, o sea, y un poco siguiendo la línea de argumentación que hacía Paula, sí que hay una parte que yo diría que es este proceso que entronca bien con este proceso de despolitización, en el cual cada vez se pueden hablar políticamente de menos cosas. Entonces, la agenda política se convierte en un monocultivo semanal de algún tema. Ese tema, lógicamente, aburre relativamente pronto y entonces ya vienen las inflexiones sobre el tema. Pero es que muchos de los temas no se pueden discutir. O sea, hoy no hay espacios, por ejemplo, más o menos serios en las tertulias en las que
se pueda hablar, por ejemplo, sobre una política monetaria distinta a la que está siguiendo el BCE en los últimos 6-8 meses. Porque es que no se puede plantear en serio que la política monetaria se decida de otra manera que como la está decidiendo Lagarde o ahí de manera difícil de aprender, ¿no? Entonces, si vas eliminando temas y vas entrando un poco en los temas de siempre, en los escándalos de siempre, también, bueno, pues es que tienes que variar formatos, tienes que variar aproximaciones, porque si no la cosa se hace imposible de tragar. Pero no me parece mal este enfoque de criticar también la banalización en el sentido de que hay muchos temas que están fuera del debate cotidiano por distintos motivos, por complejidad, por nuestra formación, por aburrimiento, por el interés, sobre todo por la falta en el fondo de democracia sobre esos temas que no aparecen ahí. Y ahí sí que hay. Yo ahí diría que hay menos como algo así como una banalización de los temas que están en la agenda, pero sí que la exclusión de determinados asuntos banaliza el conjunto de la agenda. Aunque se comentara de la forma más seria posible, eso estaría muy por debajo del estándar democrático. Y he conseguido hacer la intervención menos popular y fluida de todo. Pero esto, como lo identificaba, lo quería contar. No, me parece muy interesante, David, porque sí que, y que es que también lo decía Miguel, ¿no? Que al final, cuando de repente Almeida está volando por los aires, que ha sido la última, ¿no? ¿Cómo era esto? Que estaba intentando votar en una colchoneta. Y es que yo admito que soy presa fácil de estas cosas. Yo lo veo y me parto. Ahora ha tirado petardos, ¿eh? Sí. ¿Qué está pasando aquí? O sea, vicepresidenta del gobierno. ¿En qué año era esto? Disculpadme, que creo que es importante. Esto era hace 7 años en las cuentas. 2015. Claro. 2016 también. Claro, cuando el gobierno del Partido Popular estaba gobernando con mano de hierro, imponiendo todas las medidas de austeridad de Europa, que ahora les ha parecido que apretaron demasiado las cosas, y en esta crisis parece que lo están planteando de otra manera, y Soraya, vicepresidenta del gobierno, hace esto. ¿No os parece que va mucho en el debate que estábamos planteando un poco? ¿Quién quiere comentar qué le parece el baile de Soraya? Hombre, yo diría que es mejor ahí que un vicepresidente en la cárcel, ¿no? Es como Casado, mejor en un tractor que en el yate de un narco. Pero... No sé si eso es bueno o no. Hay dos puntos de vista. ¿Está bien tenerlos ahí o está mal porque estamos blanqueándolo todos los días? No sé. O sea, como desde el punto de vista así como más de la estrategia comunicativa que obviamente la había, es el equivalente a un pacto con el demonio. O sea, es básicamente el precio a pagar por una cuota televisiva X en una idea que no creo que termine de salir del todo bien. O sea obviamente hay una... O sea, a mí siempre me gusta mucho como pensar cómo son las reuniones donde se toman las decisiones. Como quién es el genio que dice vamos a hacerle caso a Sánchez Dragó, Tamames es un candidato que lo puto flipas. Ya la idea de hacerle caso a Sánchez Dragó es buenísima, pero aquí hubo una reunión. Aquí tenemos que imaginar que hubo una gente que se sentó y dijo, Peña, esto es una ideaca. Tenemos que llevar a Soraya aquí porque es el programa con más SARE, etcétera, etcétera. Pero obviamente la cosa no sé si termina de salir bien. O sea, porque no transmite la autenticidad ni digamos como la sintonía con el invitado habitual que quiere producir. Es más bien el señor Valls poniéndose un gorro. No, pero o sea, yo creo que a mí no me parece que salga mal. O sea, como digamos estrategia comunicativa política, yo creo que es buena idea porque el problema aquí es un poco de presunción de humanidad, ¿no? O sea, en determinados momentos de los recortes de Cospedal, enviando mensajes apocalípticos de ¿es esto o la nada? Lo cual es una cosa, claro, hombre, la nada no, ya un poco de hambre, ¿vale? Pero la nada, ¿verdad? Y la dureza, bueno, es que Soraya Sáenz de Santamaría tenía además un perfil muy concreto, muy a lo Thatcher, que no era nada
había, yo diría, como muy pocas mujeres en puestos de tanta responsabilidad en ese momento, y las que había lo hacían de una manera como Esperanza Aguirre, que era de una manera muy particular, muy campechana, por seguir con las formas de comunicación políticas españolas, y Soraya Sáenz de Santamaría, que lo hacía de manera, digamos, como una mujer de negro directamente dentro de la provincia de España. Esta humanización le viene bien, que además se nota una cosa que es bastante graciosa, que esto no lo hace ella queriendo, o sea, que esto es lo último que haría en su vida. Yo no sé por qué empatizo un poco con, o sea, es como, bueno, pues al hormiguero voy, es el último sitio donde me gustaría estar, pero como acción comunicativa yo lo veo bastante bien, vamos. Yo sí creo que hay una buena decisión. Estaban preguntándolo que sí que se creó polémica. Luego, realmente la jefaza de crear polémicas para desviar los temas, para mí en el último tiempo es Ayuso. No sé si vosotras veis a otra persona, pero me parece incluso en lo que parece que le sale mal, como puede ser algo potencial, yo creo que le sale bien. Solo hay algo que no controla, que es el discurso ¿qué título es ese? Estudiante de honor o bueno, una chavala que la petó y que además lo hizo muy bien, estaba nerviosa, pero le echó ahí un par de ovarios y lo hizo muy bien. Y yo diría que es lo único que se le escapó un poco, pero que realmente Ayuso fue pidió que le hiciera el reconocimiento y se fue allí a la Universidad de Rojos para polarizar más y conseguir, igual que cuando nos llamó niñatas a las feministas u otros tantos discursos, que para mí al final sí que, en torno a esto que decía también David, esa banalización de consigo que con las cosas tan duras que están pasando en las realidades, es decir, vamos a dejar de hablar de que las madrileñas y madrileños no tienen para comprar, bueno, sus salarios no les dan para hacer la compra tranquilamente, o se van a ahogar con la contaminación o no tienen acceso a una vivienda decente, y en vez de eso que el titular sea una polarización política constante o el alcalde cayéndose de un sitio y de otro, que yo ya no sé si es torpeza o si es marca. Entonces, yo ahí sí que creo que Soraya lo hace con ese interés, con posicionarse ella como una persona mucho más maja que la que estaba etiquetada. Y sí que creo que el PP especialmente, pero también el PSOE, porque además el PSOE cambia absolutamente bastante su comunicación política respecto a esto. Y estaba buscando, pero es que no me sale más que con anuncios. El momento en que Pedro Sánchez llama a Sálvame con el tema de Toro de la Vega. Y no sé si os acordáis de esta polémica. El Pedro Sánchez, yo no me acuerdo exactamente qué le dice. Es que lo malo es que aparece anuncios. Si no me apetece encima poner en el programa anuncios, porque cuando pones un vídeo en Telecinco te salen tres anuncios que te comes. Y no me da la gana de ponerlo. Pero bueno, Pedro Sánchez básicamente lo que hace es llamar a Jorge Javier Vázquez en medio de un programa, y no me acuerdo exactamente cómo lo hace con lo del Toro de la Vega, pero un conflicto que estaba siendo, que es que el PSOE se pone del lado de la tauromaquia y de lo que sería la parte más conservadora, creo que de este país. Qué majo es el Pedro Sánchez, que ha llamado al Jorge Javier y que ha entrado en Sálvame. Eso es lo que nos acordamos. No nos acordamos del tema que había detrás. Miguel, que estás ahí como que vas a meter cuchara y estás así. Es que no recuerdo lo de justo este caso, ¿no?, del Toro de la Vega y Pedro. Sé que a Pedro está ahí, que de vez en cuando le pegan un telefonazo y dice: venga, Pedro, te toca bajarte un poquito al barro. Pero no me acuerdo de esto. Fue en un directo que lo hizo por teléfono móvil, y fue parte de la estrategia de que Pedro Sánchez empezara a ser más personal. Eso, y también tiene una estrategia muy, muy concreta, que es llevar a su mujer a todos los espacios, pero sobre todo cuando se habla de mujer. Feminismos y tal, ahí está Begoña. Al fútbol no. Al fútbol no, a economía no, pero a temas de mujer vamos a llevar a la Begoña. Es verdad. Es que yo creo que Pedro es un poco el nexo con lo que es la antigua política. Es el único que está ahí
pisando. Bueno, Feijóo sería todavía más antiguo, ¿no? Porque todo lo que es la tanda de nuevos políticos, digamos Ayuso y demás, son menos naif, como se podría decir, ¿no? Saben ya lo que es internet y saben ya lo que es hacerse viral y lo que pueden decir, lo que no en ciertos momentos. ¿Qué Sí, opináis? pero como que a Pedro hay que descongelarlo un poco, ¿no? O sea, que cada tanto tiene que pasar alguien por Moncloa. También a mí me gusta pensar a veces que él no vive en Moncloa, o sea, que tiene como otro lugar así fuera de... que es en parte... ¿Sabéis esto que pasa a veces? Que hay como una zona que es territorio español, pero no está exactamente en los límites territoriales españoles. A mí me gusta pensar que Pedro vive ahí, como que él nunca sale de España en ese sentido, pero no está exactamente entre nosotros. Y que a veces, pues claro, hay que descongelarlo, y ahí es cuando él se mueve con salsonismo, pero claro, no es en el momento, eso tiene que venir con una preparación. Claro, como el Doctor Manhattan, ¿no? Un poco. A mí me gusta mucho la página definitiva, llamaba a Pedro Sánchez el vacío, y era como el mejor mote que se le ha puesto nunca a Pedro Sánchez, porque sí que es cierto que es una figura completamente plástica, o sea, que tú puedes, o él mismo, o sea, que yo no le quito capacidad a la agencia a Pedro Sánchez, pero que de alguna manera puede materializarse en todas las formas de ser posibles, y eso es una virtud muy oscura, pero que el señor la tiene. Ahí hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decir hola con esto de los formatos de Twitch, que nos han hecho un raid. Un raid es ¡Hola! que este programa está en la movida, igual que nosotras, termina y entonces elige de la parrilla que... Os lo explico dando por hecho que esto no... ¿Os estoy tratando un poco boomer? No. O sea, es pedagógico. No, yo diría que en mi caso es absolutamente necesario. O sea, yo me sentiría ofendido si se me confundiera como un nativo twitchero. Muchas gracias. Además, dados los problemas que hemos tenido al principio, creo que me puedo permitir, ¿no? Así. Pero bueno, que hay que decir hola, ¿cómo es? Reinas y repollos, o repollos y reinas y repollos. Ya estamos terminando lamentablemente, porque estábamos hablando un poco del mezclete entre entretenimiento y comunicación política y todos los regalos que nos ha dado aquí a la política de este país y a los chistes. Os quiero preguntar una cosa que la he puesto ahí, que es, yo entiendo lo que decís, pero una pregunta. Además, es en la forma o sea, siempre que te hacen las preguntas así es como espera que se viene. ¿Por qué no se coordina la izquierda? ¿Por qué no se coordina la izquierda? Es decir, porque la izquierda no coge un hueso y no lo suelta hasta que la presión se cree polémica. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero no os voy a hacer el traductor. A ver qué entendéis cada uno de esta pregunta y ya vamos cerrando, que ya son horas. Raúl, ¿tú que no has hablado mucho en el último, te apetece darle? Sí. Bueno, claro, esta sería la madre del cordero. O sea, si se pudiese hacer. O sea, claro, nosotros siempre intentamos un poco ver la parte positiva de las cosas. Militamos un poco en el optimismo. Bueno, creo que hay algunos temas que con cierta genialidad táctica han conseguido ponerse encima de la agenda. O sea, en buena medida la temporada pasada de Garzón, la verdad es que desde un lugar bastante poco productivo, como es en el que está, quiero decir que no es un puesto de poder material muy fuerte, consiguió colocar una serie de cosas en la agenda política con bastante genialidad, la verdad. Iglesias esto lo hace muy bien, o sea, etcétera. O sea, que efectivamente no estamos en la fase triunfante de la revolución socialista, pero que tampoco tengamos tanta bajona que de vez en cuando las cosas no salen. Hombre, hemos pasado, ¿no? De repartidos tabillas en la clandestinidad a hablar aquí en Twitch. No, nos pueden censurar, pero ya no nos tiran de un séptimo en comisaría. Que, mirándolo con perspectiva, estamos mejor. Y yo, tocando esta pregunta, yo creo que la izquierda sí muerde. El problema es que no tenemos los medios. Es decir, no hay un solo canal de televisión de izquierda.
por mucha presión que quiera ejercer, tenemos El Salto, ¿no? Y hay otros diarios parecidos, pero no son los mayoritarios. Poco a poco, ¿eh? Estamos creciendo bastante, como digo, se mira con perspectiva. Pero claro, no tenemos ni los medios ni el dinero para poder estar ahí a pico y pala. Y yo qué sé, en Andalucía, por ejemplo, pongo el ejemplo porque soy de allí y tal, se llevan diciendo de antes de las elecciones el tema de la privatización de la sanidad, se está viendo, hay gente compartiéndolo, da igual, el PP saca mayoría. También hay que pensar y poner foco en que quizá hay mucha gente que a lo mejor estamos rodeados de hijos de puta. No, bueno, y... O sea, por poner un ejemplo, el Ministerio de Igualdad ha conseguido poner en la agenda política, o sea, hacer socios colectivos, no solo los temas principales de la agenda política feminista, sino algunos temas secundarios que no solo ha conseguido como la legislación pertinente y en parte que se estuviese hablando durante meses de esos temas. O sea, que poca broma con lo que se hace. Sí, y un poco, yo creo que la diferencia sobre todo se nota en los plazos, ¿no? Si de lo que se habla, que creo que es un poco que la preguntaba por ahí, si de lo que se habla es de colocar temas en la agenda, en plan de que se hable de vivienda o que se hable del precio de los alimentos o que se hable de igualdad, etcétera, etcétera, yo creo que ahí la cosa funciona relativamente bien porque también hay que pensarlo al contrario, es decir, cómo se consigue que en el país se siga, en el país quiero decir en España, vamos, se consiga hablar de vivienda, de alquileres, de precio de alimentos y tal, cuando no hay casi medios mainstream que lo estén haciendo. Pues por un enjambre, un poco, por otro método. Pero lo que sí que no existe es este fenómeno que, por ejemplo, recordaba antes Paula con Cifuentes o que pasó con Casado, de que haya una llamada a rebato y decir se acabó Casado y pum, 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 día a día, día a noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, al tercer día Casado se va. O Cifuentes o como sea. Claro, eso ya no es una cuestión solo cualitativa, eso exige ya una cantidad y una periodicidad de los mensajes que ya toca otra dimensión del asunto. Bueno, apuntaba la autora del comentario que ella no estaba hablando tanto de la capacidad de marcar agendas, sino de no estar coordinadas. Pero es que yo creo que esta sensación de coordinación es también, esto lo hablo mucho con mi madre, un beso mamá, que esto yo no sé hasta qué punto es siempre se ataca así, ¿no? Es que no estáis coordinados, es que no os explicáis bien, es que no sois claros y creo que a veces se confunde absolutamente el tono del debate y el contenido con los medios, que es un poco lo que apuntabais ahora, sobre todo Miguel, que al final no es una... O sea, obviamente la gente siempre piensa que una estrategia de comunicación es tal y como tú la creas, ¿no? Tú la organizas, decides cuándo vas a poner cada mensaje y todo el mundo va a seguir absolutamente todo el storytelling de lo que dices. Yo he caído en esta... O sea, yo me he inventado campañas pensando que siempre iba a haber espectadores que iban a entender toda la lógica de la campaña. Y yo me acuerdo de estar discutiendo con Íñigo de que él decía que no, que un mensaje y pico pala, porque realmente no había, bueno, Íñigo decía muchas más cosas, pero entre otras fue el precursor de que empezáramos a repetir hasta la saciedad lemas más o menos descafeinados, que eso puede ser otro debate, pero entendiendo que no todo el mundo le da el mismo impacto y sigue todo el hilo de la historia. De hecho, nos queda, no me acuerdo, no sé cuánto de porcentaje será porque no lo he mirado, pero estoy segura que está estudiado cuánto del porcentaje asimilamos como sociedad de todo un debate complejo. Y si además ese porcentaje viene siempre protagonizado por los medios más grandes, que son todo el rato escorados hacia una parte, no es un problema de falta de coordinación, que es muy complejo y tal, es un problema también de correlación de fuerzas. Y bueno, decían por ahí que, bueno, ya viene Canal Red, tal, ya está el twist del salto. Yo creo que vamos perdiendo, pero sí, se está creando un poco la resistencia. Y que además hay como... Dale, David. No, perdona, que luego también hay como cuestiones de metodología política que
que alguna gente como hemos tomado en serio más a largo plazo, que es que, o sea, es evidente que las estrategias de individualización y de personalización de los mensajes funcionan mejor que herramientas más abstractas. O sea, que por eso La Vanguardia le da tanta cancha a Ballín y a Juliana. Entiendo que no porque le gusta más que estén tuiteando que escribiendo artículos, sino porque saben que la marca viene vinculada a estos perfiles personales y un poco todos los medios de alguna manera lo intentan hacer, pero nuestra idea también es en general intentar generar marcas y espacios que no sean exactamente individuales o que no solo sean brandarizables de esta manera tan individualista, porque eso también afecta un poco al sentimiento de participación. Si yo veo desde mi casa haciendo comunicación política solamente a gente que tiene un perfil maravilloso, que es guapísima, que habla estupendamente y que se maneja con internet como nadie, yo lo que hago es quedarme callada en mi casa y no consiste, o sea, no consiste en eso, sino más bien en lo contrario. Entonces, claro, pues eso tiene servidumbres, pero creo que puede rentar también, junto con repetición, junto con otros formatos, puede rentar también a medio plazo. Aquí una de las aportaciones es si podemos crear un plan maligno para solucionar lo de Ana Ross. Tuvo cáncer y sobrevivió. Y ahí lo dejas, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Audiencia Nacional. Audiencia Nacional. Bueno, chicos, creo que ya son horas, ¿no? Es jueves, son las 10:30. Muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. A Miguel, pues yo te voy a traer más, pues porque me encanta lo que haces y porque creo que está muy guay también que en el Salto estemos un poco implicadas en ese ecosistema un poco alternativo que se está generando de gente muy crack, pues como tú toda la gente nos juntamos un día en Bruselas, ¿no? Que hay mucha gente haciendo cosas ahora mismo, ¿no? Y tomando como puede una posición a toda la mierda que comemos y sobre todo a toda la parte más reaccionaria. Miguel, ¿volverás? Sí, no, hombre, yo encantado y muchas gracias por invitarme y tal, pero yo creo que sí, como decimos, yo querría despedirme con un mensaje de esperanza, ¿no? Que no estamos tan mal, joder, teniendo en cuenta que la transición fue un decorado y que ahora tenemos ministros comunistas y que podemos estar aquí hablando de temas que hace 20 años era intratables. Yo creo que estamos bien, hay que seguir, todavía queda mucho por delante, hasta llegar a la jornada laboral de un día a la semana y por gusto, queda trabajo, ¿no? Pero yo creo que estamos ganando, coño, hay que ser positivo. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, Raúl, David, yo que sepáis que como hemos dicho, todas estas cuestiones de entretenimiento, o sea, estamos siempre en una campaña permanente, en una disputa política por la comunicación, pero es verdad que es especialmente cruenta en las puertas, que ya no estoy hablando de los 15 días de elecciones, sino todos los meses previos, ya no solo en políticas públicas, que no sé vosotras en vuestros pueblos y ciudades, pero aquí en Madrid se está notando que de repente todo va más rápido y Almeida está sacando todo lo que no ha sacado la ciudad. A mí en Carabanchel me han puesto aquí unas bicis eléctricas gratuitas hasta junio. Es que poca broma, ¿eh? O sea, poca broma, ¿eh? Entonces, nada, que sepáis que yo con David y Raúl les echo la caña y si no quieren es cosa suya para hacer más programas porque efectivamente, por una parte está que solo hemos arañado una parte del mezclete entretenimiento y políticos intentando meterse en la ola del entretenimiento, pero también está todo el discurso cultural y político e identitario que genera el propio entretenimiento. Y luego, yo ardo en deseos de ver qué van a hacer estos políticos ahora, ¿no? O sea, en qué formato se van a meter, si van a bailar, si van a crujir, si van a saltar como hace Almeida o intentar meter goles. Raúl, David, invitadísimos a estar periódicamente por aquí y ayudarme con esto. Y muchísimas gracias por estar aquí. Genial, muchísimas gracias a ti por invitarnos y claro, sí, nos pasaremos por aquí de vez en cuando a comentar lo que quieras, claro, sería un auténtico placer.
Muchas David. gracias. Ay. Muchas gracias. No. Vamos, reitero esta idea. Sí, disculpad los problemas del inicio y poco a poco lo iremos haciendo mejor. Para nada, el Twitch es... Yo creo que yo ya me he acostumbrado a que el formato es un poco así de jajas, que la gente no es nada rencorosa con los fallos técnicos y es mucho más rencorosa con no hacer caso a los comentarios. O al menos a mí siempre me abronca mucho más con eso, así que no hay ningún problema. De nuevo, muchas gracias a los tres. Ha sido estupendo hablar un poco así, un poco desde las risas para que no se haga tan así durete. Y un beso muy grande. Os voy a ir sacando y hago mi última promo y que vaya muy bien a los tres. Gracias. Un placer. A ver y a ver. Bueno, al resto, qué grande me veo aquí. Lo primero, voy a poner el... ¡Uy! Hola, Raúl. Antes me lo he hecho también, eran las 8 de la tarde y Raúl se ha metido otra vez al Twitch. Salgo, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Ahí va. Uno, el iVoox de Paul and Pop Podcast. Es verdad que es que han elegido un nombre que yo me trabo todo el rato. Encima estoy nerviosa. Y luego os voy a pasar también el YouTube de Miguel. A ver, Charisteas. Porque, bueno, pues... bueno, ambos son contenidos para muy guays, realmente, porque Paul and Pop, ya lo miraréis, tocan temas de política, de comunicación política y sí que hacen mucha formación y lectura de los clásicos, pero lo entremezclan todo el rato con debates como lo que os he dicho, ¿no? La Isla de las Tentaciones, por qué se creó la New Left Review, yo qué sé, un montón de cosas que yo os digo que ha sido un descubrimiento del último año, que no los tenía yo pillados. Y luego Miguel, a mí me alegra el día con sus vídeos. Él y otros tantos, pero es que Miguel es especialmente gracioso y al menos alineado con los pensamientos que normalmente me vienen a mí. Con esto nada más, aún hay 824 personas escuchándome, me pongo nerviosita cuando veo el muchísimas gracias por seguir el Salto Twitch. Brindaría si fuera una cerveza, pero muchos besos y gracias por seguir la katana. Un beso a todas.